Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy veremos el teorema de Pitágoras y lo utilizaré en un par de ejemplos. Comencemos. Lo más importante del teorema de Pitágoras y que tenéis que recordar en todo momento es que solamente puedo utilizarlo en triángulos rectángulos, es decir, en aquellos triángulos que tengan ángulo recto. ¿Vale? De sus tres ángulos, uno tiene que tener ángulo recto. Si no, no puedo utilizar este teorema. ¿Qué me dice este teorema? Bueno, un triángulo tiene tres lados, pero en los triángulos rectángulos estos lados reciben nombres especiales. Por ejemplo, voy a llamar a este lado A y a este lado B. Estos dos lados reciben el nombre de catetos. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. Y el otro lado recibe el nombre de hipotenusa. Lo voy a llamar como una C, podría llamarse de cualquier forma. Un fallo que soléis tener al principio cuando empecéis a utilizar este teorema es que no sabéis identificar la hipotenusa y soléis llamar a alguno de los catetos pues la hipotenusa. ¿Cómo puedo distinguir fácilmente qué lado es la hipotenusa? Bueno, se puede distinguir de dos formas. Si tenéis el dibujo, tenéis que imaginar que el ángulo recto dispara rayos. ¿Vale? Si dispara rayos, ¿a qué lado golpea? Siempre va a golpear a la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Si no sale, recordad lo de los rayos. La otra forma es si no me dan el dibujo y me dicen que los lados de un triángulo rectángulo, por ejemplo, miden 3, 4 y 5, ¿vale? Por poner un ejemplo, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. O sea, si os dan tres lados y tenéis la duda de cuál puede ser la hipotenusa siempre es el más largo, siempre. Entonces, el teorema de Pitágoras me da una relación entre los lados, ¿no? O sea, me dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Es decir, que elevas un cateto al cuadrado, elevas el otro cateto al cuadrado, lo sumas y esa suma te tiene que dar lo mismo que si elevases la hipotenusa al cuadrado. Este teorema me da una relación entre los lados. O sea, siempre que tenga dos lados voy a poder calcular el tercero, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Esto es muy importante. Si me dan la hipotenusa y un cateto, por ejemplo, podré calcular el otro cateto. Vamos a ver un ejemplo, que lo vamos a ver mejor. Imaginaros que me da un triángulo rectángulo. ¿Vale? Pues más o menos ese triángulo. Y me dicen que, por ejemplo, pues un cateto mide 6 y otro cateto mide 8. Imaginaros. La hipotenusa no me la dan, ¿vale? Pues por de pronto yo ya sé que la hipotenusa me tiene que salir más de 8. Y si me sale menos de 8 está mal hecho. Entonces, nos hacemos la pregunta. ¿Tiene ángulo recto? Sí. Pues como sí que tiene ángulo recto, utilizo Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Que eleve un cateto, o sea 6, más el otro cateto, o sea 8, y eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, a x al cuadrado. Vale. Si nosotros operamos, nos queda 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, x al cuadrado, bueno, es x al cuadrado, 36 más 64 es 100. Es decir, que x es la raíz cuadrada de 100, es decir, 10. ¿Por qué no estoy poniendo el más menos delante de la raíz? Bueno, lo podéis poner si queréis. Si el profesor os obliga a ponerlo, ponedlo. Pero estando en problemas, como yo estoy utilizando magnitudes que se corresponden con los lados de un triángulo, que se corresponden con una longitud, solo tiene sentido el signo más. Yo cuando lo ponen mis alumnos les obligo a redondearme el signo más o a dejarme a mí claro que el menos en estos problemas no tiene sentido. Porque no tiene sentido que un lado de un triángulo mida menos 10. Vale, vamos a hacer un ejemplo exactamente igual, pero ahora en vez de la hipotenusa voy a desconocer otro lado. Imaginad que me dan este triángulo, en el que yo conozco uno de sus catetos, que es, pues, por ejemplo, 10, su hipotenusa que sea 20, por ejemplo, y
uno de sus catetos no me lo dan, me piden calcularlo. Vale, entonces, lo mismo de antes. ¿Es un triángulo rectángulo? Sí. Pues por lo tanto, puedo utilizar Pitágoras. Pitágoras me dice que los catetos al cuadrado, es decir, el 10 y la x, ¿vale? Pues 10 al cuadrado más x al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa, ¿vale? Si lancé los rayos, la hipotenusa es el 20. Entonces 10 al cuadrado más x al cuadrado tiene que salir 20 al cuadrado. Tened cuidado, porque yo he dicho 10 al cuadrado más x al cuadrado. En ningún momento estoy haciendo 10 más x al cuadrado. No soléis cometer ese fallo, pero tened cuidado, porque es un fallo que os va a molestar mucho. Es una tontería y vais a tener todo el problema mal. Entonces hacemos cuentas. 10 al cuadrado es 100. X al cuadrado, pues x al cuadrado. Y 20 al cuadrado es 400. Antes yo he sumado los numeritos y ya está. Pero como estoy en una ecuación, necesito despejar la x y mandar el resto al otro lado. Entonces x al cuadrado es 300. Y por lo tanto x es la raíz cuadrada de 300. Si utilizáis una calculadora, el resultado que os tiene que dar es 17,32. Y ya estaría hecho. Entonces recordad, lo primero de todo, cuando utilicéis el teorema de Pitágoras es comprobar que sea un triángulo rectángulo. Una vez sabemos que es un triángulo rectángulo, podemos utilizarlo. Y para utilizarlo, simplemente un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. En el próximo vídeo veré unos ejemplos en el que voy a usar el teorema de Pitágoras para calcular unos lados un poco más complejos. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros. Un saludo y hasta el próximo vídeo.